Listo. Ahora sí. De la Constitución del 33, de 1833, habíamos dicho que en general era una constitución autoritaria. ¿Qué quería decir que fuese autoritaria? No sé. Ya, no importa. ¿Qué es el que ejerce autoridad? Porque de ahí viene autoritario. Un gobierno. Bien, Alguien de mayor jerarquía, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué busca la autoridad? ¿Qué es lo que quiere una autoridad? Orden. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, un gobierno autoritario va a buscar el orden. El punto es que el autoritarismo es a través de la fuerza, del control estricto, etc. Entonces, esta constitución va a ser de la misma índole. El presidente iba a durar 5 años en el cargo, ¿ok? Y con reelección inmediata. ¿Se acuerdan que lo comparamos con el escenario actual? ¿Teníamos elección inmediata en Chile? Más o menos. No. No, ¿Por qué? Cuéntame. Porque tenemos que hacer una gira y una segunda vuelta para recién elegir al candidato. Ya, ok. Segunda vuelta. Pero, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, que está ahora vigente, ¿puede tirarse una reelección el próximo periodo, no? ¿El periodo Podría. acaba en el 2022? ¿Podría? Pero difícil. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Usted cree difícil? Difícil. Bueno, constitucionalmente no pueden los candidatos actualmente reelegirse. No puedo de manera inmediata reelegirme. No de manera inmediata, pero sí puede. Claro. Por ejemplo, ¿conocen dentro de los últimos 20 años presidentes que hayan estado más de una vez en el periodo? Hugo Chávez. Claro, pero en Venezuela. En La Venezuela estuvo de manera permanente. Pero en Aquí Chile, sí. Augusto Pinochet. Claro, pero estuvo en dictadura y no fue electo. Sí. Pero me refiero dentro de los últimos, desde los últimos 20 años, hacia atrás. ¿Han habido presidentes que han estado más de un periodo? La Bachelet, ¿no? No. Ya. Michelle Bachelet estuvo... ¿Sí? Sí, ¿Ricardo ¿cuántos Lagos? periodos estuvo? No, Ricardo Lagos tuvo solo un periodo. El Piñera. Piñera, tal cual. Claro. Pero, ¿estuvieron de manera automática? ¿O... No estuvieron de manera automática. Primero estuvo Michelle Bachelet, del 2006 al 2010. Después Piñera, del 2010 al 2014. Después de nuevo Michelle Bachelet, del 2014 al 2018. Y ahora de nuevo Sebastián Piñera, del 2018 al 2022. Porque no pueden reelegirse automáticamente. No hay reelección inmediata. No es al tiro, sino que hay que esperar a lo menos un periodo. ¿Qué es lo que hicieron ambas personas en este caso? En la Constitución del 33 eso no pasaba. Ellos podían estar 5 años y reelegirse al tiro. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema es similar. De hecho, actualmente hay campaña electoral donde Donald Trump quiere salir electo nuevamente. Él ya es presidente y quiere seguir siendo presidente. 4 años más. Sí. Eso no pasa en Chile. No, y no creo que pase. Hay gente que cree que sí, que cree que no, pero ¿dónde podemos definir eso? ¿Dónde se define? Ya lo sabemos dónde. En la Constitución. La Constitución define ese tipo de cosas. Ahora, depende de nosotros decidir si queremos o no una nueva Constitución, y depende de nosotros, si es que queremos una nueva Constitución, definir cómo la queremos. Pero eso es otro tema. El presidente puede nombrar autoridades, puede nombrar a sus ministros, a sus intendentes, etc.
y tiene facultades extraordinarias, como el estado de sitio. Actualmente nosotros les contaba que estábamos en un estado extraordinario, en un estado extraordinario, que es el estado de catástrofe. Por eso los militares se pueden desplegar en las calles, porque estamos en un estado, en este momento, llamado de catástrofe, que permite al gobierno ocupar herramientas que en un estado normal no se permiten. Por ejemplo, haber sacado a los militares a la calle para poder servir a la sociedad en estos tiempos de pandemia. También tenemos el control de los desplazamientos actualmente. No pueden llegar y salir las personas de sus casas. Esto se da en momentos extraordinarios. Acá en la Constitución del 33 establece uno, que es el estado de sitio, en donde se cierra un territorio y nadie puede ni entrar ni salir de ese territorio. Es similar a lo que pasa con la cuarentena, pero en la cuarentena uno, si tiene los permisos, puede salir o entrar. Aquí no. Aquí no se puede ni entrar y no se puede ni salir. Y finalmente que se pueden, bueno, el derecho a patronato, y que se pueden vetar o desaprobar leyes del Congreso. En concreto, ¿qué puede implicar que el presidente pueda desaprobar leyes del Congreso? ¿Qué creen ustedes? Eso sería poder absoluto o algo así. Bueno, Tal mucho cual, poder. sería poder, mucho poder, demasiado poder en el presidente. Muy bien. Y esa es la gracia de la Constitución del 33, que el poder se centra en el presidente. Y mientras más poder tenga el presidente, mejor. De hecho, no sé si se acuerdan, pero hay una frase de Portales que la habíamos trabajado todos estos días. Como que el presidente tiene que ser un rey, pero sin corona. O sea, tiene que tener básicamente el poder del rey, pero no ser básicamente un rey. Ahora, el poder legislativo, que es como el principal peso que le puede hacer en cuanto al poder político en una sociedad. El Congreso tenía facultades limitadas, o sea que podían hacer solamente un pequeño segmento de cosas. Además, ya sabemos que las leyes las puede desaprobar el presidente. Pero tiene el potente poder de dictar las leyes periódicas. Las conversamos la semana pasada. ¿Se acuerdan en qué consistían las leyes periódicas? Sí. ¿En qué consistía? Cuéntame. ¿Alguien lo recuerda? Una ley periódica, nombramos una, la trabajamos incluso. La conversamos. ¿O a qué se le viene la palabra periódico? Una ley periódico. O que sea de... ¿A qué se viene esa palabra a la cabeza? La palabra periódica. ¿Sí? Por ejemplo, 2 veces por semana, algo así podría ser, no sé, no recuerdo muy bien el Bien. significado de esa palabra. Bien. Eso va. A que hace alusión a un periodo. 2 veces por semana, etc. Acá es una vez al año. Eso se llama una ley periódica. Que todas las veces, una vez al año, tienen que aprobar. En este caso, la principal ley periódica, y que hasta el día de hoy es vigente, es la ley de presupuesto. Que es la ley que establece cómo va a gastar la plata el Estado. Entonces, si el Congreso no se lo aprueba, ¿cómo vamos a gastar la plata? El gobierno no puede gastar plata. ¿Y cuánto implica tener plata en un gobierno? ¿Es importante? Sí. Es muy importante. Es muy Porque importante. si no sería un gobierno pobre. Tal cual. Y sin dinero no puede implementar sus políticas públicas. Si quiere hacer más hospitales, necesita plata. Si quiere hacer más escuelas, necesita plata. Si quiere pagarle a los doctores, a los profesores, a los funcionarios públicos, necesita plata. El Poder Judicial, que es la institución aún encargada de impartir justicia, se establece una Corte Suprema, que es como una Corte Máxima, que nadie puede ir en contra de ella. Lo que se establece en la Corte Suprema es básicamente el último juicio, disculpen, y que hasta la actualidad es así.
lo que decrete la Corte Suprema es irrevocable. Nadie lo puede criticar. Nadie puede ir en contra de algo que dice la Corte Suprema. Y sobre otros postulados, dice que la religión católica tiene que ser obligatoria, y que no se puede hablar de ninguna otra religión, solamente la católica. ¿Por qué creen que solamente la católica? Porque es la principal, la que se tenía de antes. Claro, es la que principalmente se desarrollaba en el país, y además la que tenía también territorio. O sea, recuerden que los jesuitas tenían muchos terrenos en el país, ejercían mucho poder en el país también. Entonces, además la religión católica ejercía mucha influencia en la sociedad. Por lo mismo el Estado reconocía que la única era la católica, de manera obligatoria, en el 1833. Y ¿Y qué pasaba además, con la un voto. protestante? ¿Ustedes se acuerdan cuándo es la Reforma Protestante? Sí, ¿En qué año más o menos? fue 1600, creo, por ahí. hace harto rato sí, pero bajo el 1800 parece, ¿o no? Ya. Porque aún Sí, estaba por eso los feudales. claro, del siglo XVIII. Sí, porque Entonces, tenías que pagar un... Ah, disculpa, sí, no. sí, dígale. No, que me acuerdo era que tenías que pagar algo para absolución de pecados, por así decir, pero en verdad no era para absolver los pecados, solo te estáis pagando por algo falso. Claro, el sistema de indulgencias, que se llama eso. Pero eso lo hacía la religión católica. Ese es el problema. Que lo hacía la religión católica, y eso molestó a ciertos personajes que decidieron desprenderse de esas prácticas. Por ejemplo, Martín Lutero. Enrique VIII. Enrique VIII, bien. Ahora, ojo. Todavía no estaba internalizado, por lo menos en América Latina, en esos años, la Reforma Protestante. Era un fenómeno que se daba principalmente en Europa. Hay que recordar que los enviados a América Latina eran principalmente miembros de España. Y España, la corona española, pertenecía básicamente a un juramento con el Dios de la Iglesia Católica, ¿o no? Sí. De hecho, si volvemos muchos años atrás, Cristóbal Colón, descubridor de América, le pide financiamiento a dos reyes, al rey Fernando de Aragón, ¿sí? Sí. Y su señora, Isabel la Católica, evidentemente. Isabel la Católica, Isabel de Castilla, por lo mismo. La Católica porque tenía una ferviente devoción por el catolicismo. Entonces, ese imaginario, esa sociedad de Europa se vino a América Latina. Entonces, esa es la síntesis de la Constitución del 33. Eso es en lo concreto y lo que vamos a trabajar más adelante. Son tres gobiernos los de la reforma, los del gobierno conservador. Son tres. Lo que vimos la semana pasada, que alcanzamos hasta acá, que don José Joaquín Prieto. ¿Cuántos años dura don José Joaquín Prieto en el cargo? 10. O sea, ¿cuántos periodos serían, según la Constitución del 33? 2. 2 periodos. Bien. Porque dijimos que cada periodo duraba 5 años. 5 años. Bien. Entonces, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, se crea la Constitución del 33, evidentemente, ideada por su ministro del Interior, don Diego Portales, como reflejo de su pensamiento. Además, persigue a los liberales. ¿Quiénes eran los liberales? Los de izquierda. Los del bando contrario. Sí, claro, los de bando contrario, bien. No sé si los de izquierda no, porque eso es como una concepción que se da en el siglo, a mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, pero está bien. Y la creación de una guardia cívica, lo conversamos. ¿Qué era una guardia cívica?
¿A qué se parece? Los guardias del ¿Se siente bien, Matías? Disculpe, es que se me cayó el celular. No se preocupe. No se preocupe. La Guardia Cívica, ¿a qué se parecía? ¿A algo actual? A los carabineros. Claro, a los carabineros, tal cual. Tal cual. Desde lo económico, Manuel Rengifo, su ministro de Hacienda, en Chile el ministro que controla las finanzas, actualmente incluso es el ministro de Hacienda, el que decide cómo se gasta el dinero fiscal. Lo primero es que crea el catastro, que era un impuesto a las propiedades rurales. ¿Qué dijimos de la sociedad de Chile en esa época? ¿En Chile había más campo o había más ciudad? Más campo. Más campo. Más campo, bien, muy bien. Entonces, ¿a quién creían que les convenía evidentemente cobrarle impuestos? O sea, cobrarle un dinero por tener la propiedad. ¿A los que vivían en la ciudad o a los que vivían en el campo? El campo. Evidentemente a los que vivían en el campo. Entonces se crea este impuesto. Además, se perfeccionan los almacenes francos de Valparaíso. Un almacén franco es como una, entre comillas, bodega, donde los productos que se reciben desde el puerto se guardan y también se venden. Entonces, los elementos o los productos que llegan por el Pacífico hacia el puerto de Valparaíso quedan guardados en una bodega y por el solo hecho de quedar guardados en esa bodega, se le tiene que cobrar un impuesto. Además, se hace una reforma aduanera. La aduana es el lugar donde se controla lo que entra y lo que sale del país, tanto productos como personas. Pero en este caso se le otorga un impuesto a las importaciones, o sea, le cobro un impuesto a las cosas que entran, a los productos que entran, y en este caso las exportaciones se reducen. O sea, el impuesto a la exportación, a lo que yo exporto a Chile, perdón, desde Chile hacia el extranjero, se reduce. Se fomentó el comercio entre puertos, o sea, en ese tiempo los puertos más importantes eran La Serena, Valparaíso, Concepción. Entonces se fomentó el comercio entre ambos puertos. Y se descubre el chañarcillo. ¿Han escuchado alguna vez del chañarcillo? Sí, pero no recuerdo que tenía que ver mucho. ¿Qué es? ¿Qué es el chañarcillo? Una mina. Sí, ¿Un vino? puede ser. Sí. Pero es un mineral, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Esto lo vimos muy a la rápida, la Confederación Perú-Boliviana. Eso lo podemos ver después. Pero para ir terminando, esto, antes de ir a la guía, es que el segundo gobierno conservador de don Manuel Bulnes, recuerden que esta Power ya está en la página, si no me equivoco, la de la semana 11 o 12. Esta. Durante el gobierno de Manuel Bulnes, primero se crea una ley de colonización. Lo que se busca es que, primero, definamos, y esto es hasta el día de hoy, ¿cómo es Chile en cuanto a la extensión? Actualmente. ¿Es pequeño, es grande, es largo, es angosto? ¿Cómo es Chile? Angosto y largo. Tal cual. Angosto y largo. En ese tiempo no existían los medios de transporte que conocemos ahora. No habían aviones, no habían automóviles. Entonces, evidentemente, iba a ser mucho, mucho más difícil que la gente se desplazara más allá desde donde estaban o donde nacían, en este caso. Los principales polos de población en Chile en esa época eran Santiago, La Serena, Concepción. Pero más allá, no había nada. Pero era necesario que Chile se hiciese presente para que ninguna otra nación le quitara el territorio. Entonces, don Manuel Bulnes, en su gobierno, establece una ley de colonización.
La idea es que, con esa ley, el Estado de Chile invite a gente del extranjero a vivir a nuestro país y a ser, en este caso, colonia, a ubicarse e implantarse en un territorio para, en este caso, defender nuestro territorio. Por ejemplo, ¿han escuchado de la zona de Yanquihue? ¿Han ido a Yanquihue? ¿Han comido en cecina Yanquihue, por ejemplo, o no? ¿Alguna vez? Yo lo Sí. volvemos. Ya. ¿O han escuchado del volcán Yanquihue? ¿Dónde queda esto? El sur. Claro, En Chile. claro, en Chile, en el sur. ¿Y usted, no sé quién, usted ha ido al sur? ¿Han tenido la oportunidad de viajar al sur? Sí. Ah, sí, Ya. muchas veces. Ya. Y dentro de, cuando usted va a Puerto Montt, a Puerto Vara, ¿se da cuenta que las construcciones son como distintas a las de acá? ¿Las casas son como distintas Son a las de bastante Santiago? distintas. Son Son bastante como distintas. Como alemanas. ¿Cómo? Alemanas. Como alemanas. Tal cual. Sí. Tal cual. Porque dentro de la ley de colonización se invitó a la llegada de alemanes a esa zona. Es por eso que las construcciones son así. Los platos típicos también vienen de Alemania. Por ejemplo, el Kuchen se cocina mucho allá. El strudel de manzana, que es muy, muy rico. Así que, claro, eso viene desde la tradición, desde la ley de colonización, cuando se le invitó a población alemana a venirse a Chile. Ahora, no es que se la haya invitado solamente, sino que el Estado le dice, véngase, yo le doy dinero y además le entrego una tierra para que usted construya. ¿Ustedes se irían a otro país, por ejemplo, si le ofrecieran un territorio, un terrenito y dinero? Sí, Nada de más, sí. ¿por qué? ¿Sí? Obvio. Bien. Pues era la Claro, pero cama, eso, tía. eso implica dejar a la familia también, igual es complicado, no es una decisión fácil. Igual. Bueno, cuando sean mayores de edad van a tener la oportunidad también de viajar, de conocer, etc. A donde ustedes quieran. En lo económico, se vende el trigo a California y Australia. Hay que recordar que al comienzo del siglo XIX, uno de los principales productos de exportación de Chile era el trigo. Se le llamaba también era considerado como el oro de la época. ¿Ok? Porque con el trigo, ¿qué se puede hacer? Pan. Harina. La Harina. harina, que permite Trigo. hacer pan, que permite hacer comida. Y Chile tenía mucho trigo. Y eso lo vendía a California. ¿Conocen de aquí a California? Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Pero también en la costa del oeste de Estados Unidos y Australia, que también queda bañada por el Océano Pacífico. Entonces, evidentemente, como teníamos el Océano Pacífico que nos conectaba con estas dos, con California y con Australia, evidentemente iban a ocupar las embarcaciones para vender trigo. Se crea la Universidad de Chile en 1842. Ojo, se crea la universidad, no el equipo de fútbol. El primer equipo de fútbol en Magallanes, en Chile. Y de Magallanes sale el más grande, que es Colo-Colo. Sí. y se crea un movimiento intelectual que es la generación del 42, ¿ok? Que es un movimiento intelectual que se dedica a pensar el país, cómo queremos este país nuevo, y que en este caso busca fomentar la creación nacional, o sea, que el Estado pueda crear elementos que permitan el desarrollo de nuestro país, tanto elementos artísticos como de infraestructura, etc. Y por primera vez conocemos el ferrocarril, que es un medio de transporte que principalmente se moviliza a través de la combustión del vapor y que permite conectar lugares mediante un sistema de rieles. Es como el actual tren, por ejemplo, o como el metro, pero el metro se mueve con otro sistema de Por electricidad. energía, que es por electricidad, claro. Acá el ferrocarril se mueve por vapor.
Y claro, el ferrocarril comienza en Copiapó y termina en Caldera. O también, empieza en Caldera y termina en Copiapó. En lo territorial se ocupa el Estrecho de Magallanes. ¿Por qué es importante el Estrecho de Magallanes? Porque por ahí pasan barcos. ¿Dónde? Claro, por ahí pasan barcos, muy bien. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué en particular este estrecho, donde hay un paso de barco, es muy importante? Porque une dos océanos. Pacífico y Eso es Atlántico. lo importante. Bien, bien. Muchas gracias. Es eso. Es que en ese momento, para América del Sur, era muy importante porque es el único lugar que une dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y el Océano Atlántico nos conecta con ¿qué continente? Principalmente Con Europa. Europe. con Europa. Claro. Muy bien. Durante el gobierno de Manuel Bulnes se organiza, por primera vez se organiza la oposición al gobierno conservador mediante un partido político que no había como tal en esa época, que es el Partido Liberal. Se crea como institución el Partido Liberal. Antes habían personas que pensaban de manera liberal, ahora son un partido político con presidente, con organización. Además, sigue desarrollando la Sociedad de la Igualdad, que es un grupo de pensamiento crítico donde a través de la poesía, de las noticias, porque tenían también periódicos, informaban a la gente sobre el gobierno conservador. Y el último presidente del gobierno conservador, don Manuel Montt, que estuvo ¿cuántos periodos? 10. Dos ¿Cuántos periodos. periodos? 2 periodos, bien. Bien, 2 periodos. Estuvo 2 periodos. Entonces, los 3 presidentes del gobierno conservador estuvieron 2 periodos. Se reelegían. ¿Cómo? Se reelegían. O sea, se eran reelectos. Sí, tal cual, eran reelectos. En este sentido, en lo político, don Manuel Montt establece el Código Civil. ¿Han escuchado del Código Civil? Que hasta el día de hoy está vigente. El Código Civil es un libro, un cuerpo legal, que establece básicamente cuáles son nuestros deberes como ciudadanos y qué derechos también tenemos. En el Código Civil se establece, por ejemplo, las condiciones para un matrimonio, ¿qué más? Que no es lo mismo que el Código Penal. En el Código Civil, las condiciones para tener una propiedad o para ser dueño de algo, etc. Además, se crea la Ley de Instrucción Primaria, que establece básicamente que los alumnos tienen la obligación de ir al colegio, pero hasta cierta edad, y son de primero a sexto. Esa era la primaria en esa época. Lo que hoy día es como un primero a sexto básico. Eso era obligatorio. Y se empieza además a construir el ferrocarril de Santiago a Valparaíso. ¿Por qué es importante tener un ferrocarril de Santiago a Valparaíso? Porque es fuerte. Bien, porque se exporta, porque por el comercio, porque efectivamente en Valparaíso estaba el puerto y en Santiago estaban los principales productores. Ahí se hacían las cosas, entonces se mandaban a Valparaíso. Y las bodegas. Y en lo económico, ¿cómo? Y las bodegas también. También las bodegas. Y en lo económico, además tenemos la creación de los primeros bancos, como el Banco de Chile, que se fundó en el 59. El Banco de Chile es un banco en general, es una institución que permite a los privados me refiero a las personas, guardar su dinero de forma segura, donde pueden primero o ahorrar el dinero o también invertirlo generando intereses. Claro, a cambio de ese interés, el Estado también puede ocupar tu dinero para prestárselo a otras personas, por ejemplo. En lo territorial se funda la ciudad de Puerto Montt,
etc. Bueno, esta es una escena de la teleserie de Martín Rivas, no sé si se acuerdan. Si le quedaría en el TVN. Sí. Que Martín Rivas era un personaje creado por Alberto Blest Gana, que refleja básicamente cómo era ser parte de la sociedad de la igualdad. En este caso, él era una persona, un intelectual, que creía en los principios de la Revolución Francesa, que era igualdad, Libertad y libertad fraternidad. y fraternidad, tal cual. Entonces, esta oposición existió ya y se empieza a armar durante la República Conservadora. Primero estaba el Club de la Reforma, que ya lo hemos conversado, que querían básicamente liberalizar el sistema político chileno y darle mayor participación a la gente, mayor participación política, o sea, que pudiesen votar. Mientras más gente votase, mejor. Se crea el Partido Liberal, el primer partido político en Chile. Lo que quería era quitarle poder al Ejecutivo, quitarle poder, porque ya sabemos que el Ejecutivo con la Constitución del 33 tenía mucho poder. Fomentar las libertades públicas y privadas, o sea, que las personas pudiesen ser más libres, tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado, dentro de sus casas, etc. Y disminuir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado. Ojo que la Iglesia Católica en ese tiempo funcionaba como prácticamente un poder más. Entonces, la Iglesia Católica, como dueña de propiedades, como también tenía iglesias o capillas en los territorios, influían de manera directa o indirectamente en las decisiones que se llevaban a cabo en cada territorio. Fíjense que, por ejemplo, incluso hasta el día de hoy, si bien somos un Estado laico, o sea que existe separación entre la Iglesia y el Estado, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando inauguramos alguna obra, invitamos a miembros de la Iglesia Católica, como por ejemplo un sacerdote, pero ahora también invitamos a otros miembros de las diversas religiones para también bendecir, en este caso, una obra nueva, por ejemplo. Pero esto es una tradición, alguien encendió la Xbox. Es una tradición que se viene desarrollando primero desde el legado español. Y además tenemos, claro, y además tenemos la Sociedad de la Igualdad, que se crea en el 50, que lo que permite es, en este caso, desarrollar un pensamiento bajo los ideales de la Revolución Francesa. Hay personajes importantes, fueron don Francisco Bilbao y Santiago Arcos. Ahora, ¿cómo se acabaron los gobiernos conservadores? ¿Ok? Primero con un elemento importante, con una crisis política que se dio con un hecho importante, que fue la cuestión del sacristán. ¿Han escuchado lo de la cuestión del sacristán? ¿Alguna No, vez? para nada. ¿No? Para nada. ¿No? Ya. Entonces, para tarea para la próxima semana, en dos líneas, una línea, averigüen por su cuenta qué es la cuestión del sacristán. O si alguien la puede buscar ahora, ningún problema. ¿Cómo se llama la cuestión de sacristán? Sí, averigüe. La Mm. cuestión del sacristán, que fue en este caso, un hecho político, pero más que bien religioso, donde puso en crisis este elemento de la separación de los poderes del Estado, y más que nada la separación de la Iglesia del Estado. Lo encontré, profesor. Cuéntenos, ¿en qué consistió la cuestión del sacristán? La cuestión del sacristán fue un suceso histórico ocurrido en Chile en 1856. Fue una acción disciplinaria interna de la Iglesia Católica, pero producto de diferentes hechos subsecuentes terminarían, parece que me falta. ¿Ya? Un poquito me falta. Terminarían provocando una gran división dentro de la coalición del gobierno del presidente Manuel Montt. Ya, bien. ¿Sigo? ¿No? O sea, si quieres seguir, dale. No, es que igual es harto texto, pero... Ah, ya, harto texto, ya. Bueno, en concreto, la cuestión del sacristán fue, Mucho texto. en concreto, se decide reprimir, o sea, sancionar a un sacristán por manifestar su opinión política en esa época. Esto llevó a que a este sacristán se le condenara a irse de Santiago
Y lo que evidentemente generó molestia desde los sectores conservadores, que creían que no era justo, y también desde algunos sectores que ya se estaban desprendiendo del ala conservadora, que ya no creían tanto en el modelo conservador, con tanta autoridad del presidente. Esto generó una división compleja entre los conservadores. Tanto así que le llevó a perder poder. Porque con esto los conservadores de la época se dividieron creando una fusión liberal-conservadora. O sea, habían personas del Partido Liberal y también algunos conservadores. ¿Ok? O los ultramontanos que vimos. Y lo que llevan a hacer ganar en la elección próxima a don José Joaquín Pérez. Ahora, la semana 13. La actividad de hoy, que la pueden hacer también durante la semana. No es necesario que impriman esta guía, basta con que la vean nomás. ¿Ok? Ujú. La vean y las respuestas las ponen en su cuaderno y si pueden, solo si pueden, si tienen acceso a internet y si tienen acceso a un tablet, a un computador, solo si pueden, me mandan su respuesta a mi correo para poder ver también cómo van trabajando. Estuve leyendo la respuesta la semana pasada de los que me pudieron mandar y estoy de acuerdo y vamos súper bien. Así que solo si pueden, no es obligación. Entonces, en base a este organizador gráfico, que también sintetiza un poco lo que trabajamos ya en la clase, y en base a lo que hemos visto, hay que responder las siguientes dos preguntas. Primero, ¿qué aspectos de esta Constitución, de la Constitución, podrían catalogarse contrarios al pensamiento liberal? Y segundo, ¿qué aspectos de esta Constitución recoge ideas pensadas de Portales? Lo primero, vamos respondiendo juntos. ¿Qué aspectos de esta Constitución, de la Constitución del 33, podrían decirse que son contrarios al pensamiento liberal, que ya hemos visto? Serían los conservadores, ¿no? Claro, pero a lo que voy. Los liberales pensaban de una forma, los conservadores pensaban de otra forma. Los conservadores, su manera de pensar, lo pusieron en la Constitución del 33. Más o menos. Y de hecho voy a Lo de los poder 5 darle años de la reelección. ¿Ya? ¿Por qué cree que iría en contra del pensamiento liberal? Vamos a poner aquí, hay una power, acá, que habla sobre cómo pensaban los liberales un poco. Esta. Ya. Primero, los liberales, aquí dentro de estas tres formas. Primero querían liberalizar el sistema político, o sea, que el sistema político fuese más libre. Y darle al chileno mayor participación ciudadana, que pudiesen votar más personas, muchas más personas. ¿Ok? Primero, ¿qué elementos de la Constitución del 33 van en contra del pensamiento liberal? ¿El sufragio censitario va en contra del pensamiento liberal? ¿Se acuerdan qué era el voto censitario? ¿Lo recuerdan? No, Ya, el voto censitario es la herramienta que utilizaba en este caso el Estado de Chile, donde establecía ciertas condiciones para que una persona pudiese o tuviese el derecho de votar. Actualmente, ¿quiénes pueden votar en Chile? Los mayores de 18 años. Los mayores de 18 años. Bien, solamente con ser mayor de 18 años basta. Con el sufragio censitario no era así. Podían votar solamente los hombres que tenían propiedades, que tenían cierto nivel de educación. Entonces, ¿está bien? ¿Eso habla de una democracia real o no? No. No, evidentemente no. Los liberales querían que la oposición a los conservadores querían liberalizar el sistema político chileno y darle mayor participación a la gente.
Entonces, ¿el sufragio censitario iba en contra del pensamiento liberal? Sí. Sí, Un poco. evidentemente. Evidentemente iba en contra de él. ¿La religión católica iba en contra del pensamiento liberal? Sí. Sí. Sí, de hecho, los liberales querían disminuir la influencia del pensamiento de la Iglesia Católica en los asuntos de Estado. Sigamos con el Poder Ejecutivo. Los 5 años más la reelección, ¿podría ser en este caso contrario al pensamiento liberal? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque no da la opción que sea más democrático, porque era como que se podían reelegir cada 5 años. Claro, podría ser. Entonces, y daba, Sí. si estaba en contra de eso, daba la opción de que hubiera más candidatos y otras opciones. Sí, pues desde ese punto de vista, claro, podría ser considerado así. Pero hay otros que dicen, pero yo también tengo derecho a volver a elegirme. De hecho, ahora los mismos diputados actuales dijeron, pero ¿por qué la gente no decide mejor? ¿Por qué me están negando a mí la libertad de poder ser reelecto? Es complejo el tema. Pero claro, desde ambas posturas puede ser que sí o puede ser que no. Depende de lo que uno también vaya creyendo. Que se nombren cargos públicos, que el presidente nombre cargos públicos, ¿podría ser también contrario al pensamiento liberal? Un poco, sí. Le Sí. da Bueno, y facultades al otro. así, claro, aquí porque el presidente nombre cargos públicos significa que la gente va a tener menos poder de elegir a quién quiere en el cargo público, Sí, etc. Entonces, eso Profe, tiene que ¿cómo responder saco la la pregunta clase? 1. ¿Ah? ¿Cómo puedo sacar la que está en ventana completa y no puedo salir? claro. ¿Dónde está la ventana completa? No, nada. Ah, ya, esa es la pregunta 1. Y la 2 es, ¿en qué aspectos esta constitución recoge las ideas de Portales? Y las ideas de Portales están acá, por ejemplo, que las trabajamos. Que el pensamiento de Portales, lo trabajamos, era de un gobierno fuerte, autoritario y centralizado. La constitución del 33 es fuerte, autoritaria y centralizada. Sí. Sí. Entonces, en ese elemento, por ejemplo. Que se respeten las instituciones, las leyes y las autoridades, es parte del pensamiento de la constitución del 33. Sí. Sí, Sí. tal cual. Entonces, uy, qué ánimo. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo ustedes durante la respuesta de estas dos preguntas. La responden en el cuaderno y si pueden me la envían, ¿ok? Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta? No, por lo menos yo no. ¿No? ¿No tienen dudas? Aprovechen la instancia para poder Pero no. resolver las dudas. Espérenme, que en este momento estoy ahí y estaba pasando lista. Eso. ¿Llegó alguien más? No se fue alguien. Bueno, eso pues, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, tienen mi correo también. patricio.morales@educacionadventista.cl. Me escriben. Yo no voy a tener ningún problema en responder. Voy a responder lo antes posible. Hagan esta guía. Háganla en su cuaderno. Si pueden, me la mandan. Y que tengan un buen martes ya. Pues. Que tengan un buen martes. ¿Tiene más clases hoy día? No, Sí. no tenemos clases hoy día. Oye, que habláis de la educación física, ¿no? No, no hay más clases hoy día. ¿O sí? La educación física no cuenta. Sí me suena. No, Chuta. pero educación física también es Ya, clase, por supuesto que cuenta. Así Claro, que les deseo No, mejor que- voy a jugar Fortnite. No, Ay, pueden clase. haga deporte. El deporte hace bien. Es Ah, sano verdad, hacer sí, deporte. educación Así que, física. 4 de la ¿ves? mañana. Tiene educación física. Tiene educación física. Ya, pues.
Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos la próxima Ya. semana. Gracias. Es el correo bien. que le mandé para que pueda ocupar la Kinect de cámara. Bueno, que estén bien. Ya, buenas Chao, noches. chao. Chao. Chau. Chao. Chao, que estén bien. Ah.